Muy buenas tardes, carísimos hermanos todos, paz y bien. Un abrazo muy fraternal del amigo Luis Mi Diego y del hermano de todos ustedes, el menor de todos. Aquí estamos una vez más, después de haber hecho un descanso ayer, día de San Pentecostés, para seguir con el temario de formación inicial. Ya habíamos dado seguidamente 9 temas. Ahora vamos por el tema número 10, que no es menos importante que los anteriores. En los anteriores habíamos estado dando la biografía de San Francisco de Asís, de Santa Clara y sus hermanas, el convento de Clarisas. También hemos dado de finales a Santa Isabel de Hungría, que no era reina, como pensábamos, sino princesa. Nunca fue reina, fue princesa. Y hoy estamos con el tema número 10. El tema número 10 que conlleva una base muy fundamental dentro de lo que es la formación inicial y la formación permanente como franciscanos, a saber y a saber cómo, a tener siempre presente por nosotros. En este caso, titulado Estatuto de la Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar de España, Normas y Vida. Ese es el título de este tema número 10 que nos toca en el día de hoy. Pero no sin antes, vamos a empezar con la oración, como hacemos siempre. La oración de inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traigo en el corazón un bello sueño, hecho de amor y pobreza. Siento vibrar en todo momento, resonancias de infinito. Quiero buscar a Dios con sencillez y entregarme al Espíritu. Jesús es mi riqueza, que me llena dulcemente. Soy así, soy feliz. Bien. Empezamos con la introducción. Entonces, vuelvo y repito, de este tema, el tema número 10, que es el Estatuto de la Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar o Secular, como ya decimos ahora, de España, normas de vida. En la introducción decimos lo siguiente. En el presente tema, más largo que los anteriores por tratarse de un anexo al temario de formación inicial, se pretende dar un repaso al Estatuto de la Orden Franciscana Seglar de España, es decir, un conocimiento de este documento que rige el funcionamiento y la organización de la fraternidad de la Orden Franciscana Secular de nuestro país. Hemos creído conveniente introducirlo en este temario de formación inicial con el fin de adquirir un acercamiento mínimo a unos de los documentos por los que se dirige nuestra forma de vida. Estatutos que, unidos a las constituciones generales y a la regla, nos marcan las pautas que debemos seguir los franciscanos seglares o seculares españoles en el siglo XXI. Empezamos con el título primero o título 1,
tenemos la introducción. La Orden Franciscana Seglar tiene su origen en la inspiración de Francisco de Asís, a quien el Altísimo reveló la esencia evangélica de la vida en comunión fraterna. La Orden Franciscana es una asociación pública en la Iglesia Católica y se articula en fraternidades de diversos niveles: local, regional, nacional e internacional, y en unos estatutos propios. Cada una de estas fraternidades tiene en la Iglesia personalidad jurídica y propia como asociación pública. Saludamos desde aquí a la Hermandad de Jesús de Estepa. Carísimos hermanos, un gran saludo de paz y bien. Gracias por incorporarse a nosotros, a este directo. En el punto 1.2 de la definición, el artículo 1 dice: el punto 1, la Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar de España es una unión orgánica de todas las fraternidades locales canónicamente erigidas en el territorio del Estado, unidas y coordinadas entre sí a través de las fraternidades regionales o de zona pastoral. En el punto 2, la Fraternidad Nacional de la OFS de España se rige por el derecho propio, regla, constituciones generales, ritual, el Estatuto de la Fraternidad Internacional y el propio, así como por el derecho común de la Iglesia. La Fraternidad Nacional de la OFS o Orden Franciscana Secular de España está formalmente constituida por la Presidencia del Consejo Internacional. La Orden Franciscana Seglar de España está reconocida civilmente por su inscripción en el registro de entidades religiosas de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia desde julio de 1982. Pasamos, hermanos, al 1.3. La finalidad. Es competencia de la Fraternidad Nacional promover la unidad y ejercer funciones de direcciones y coordinaciones en la guía y anunciación de las fraternidades locales a través de las fraternidades regionales, respetando las características históricas, culturales y sociales que les sean propias. En el punto 2, dentro del artículo 2, la Fraternidad Nacional con orientaciones oportunas se propone mantener vivas y operantes las relaciones entre las fraternidades locales y regionales, de modo que se dé entre ellas una provechosa cooperación, una recíproca vitalidad y la ayuda mutua. Pasamos al 1.4, organización. En el artículo 3, la Fraternidad Nacional es guiada y animada por el Consejo Nacional y el Ministro Nacional, que conjuntamente velan por la observación y el cumplimiento de la regla, las constituciones generales, el ritual y el presente estatuto. En el punto 2 dice: tiene su sede en Madrid, calle San Bernardo,
77. En el punto 3 está constituida por las fraternidades locales, las fraternidades regionales, la Juventud Franciscana, o sea, JUFRA, Juventud Franciscana, la Fraternidad Consagrada. Finalidad. En este apartado se han recogido puntos de vital importancia que se repiten prácticamente de nuestras constituciones, en especial el de la inspiración y seguimiento de nuestra orden, que no es otro que el propio de San Francisco de Asís, fuente de la que abrevamos nuestros corazones para introducirnos y vivir bajo el corazón de Cristo. La fraternidad de la Orden Franciscana Seglar de España no es otra cosa que la suma y unión de todas las fraternidades locales de nuestro país, es decir, que la constituyen el conjunto de tu fraternidad, de la mía, en definitiva, las fraternidades establecidas en todas y cada una de las ciudades y pueblos de España. Unidas en comunión fraterna, forman una fraternidad de índole superior. La nacional, esta fraternidad nacional, además de regirse por las normas propias de la Iglesia y de las generales para toda la orden, a saber, regla, constituciones y estatuto internacional, tiene también su propio estatuto, que responde a las características y a la idiosincrasia de los españoles. La fraternidad y la finalidad de esta fraternidad de orden nacional no es otra que avivar la vida, el espíritu y el carisma franciscano en todas las fraternidades del territorio nacional, valiéndose en sus propios medios y de los que pueden ofrecer las fraternidades de la zona, que se convierten así en canal entre fraternidades locales particulares y la de España en general, fomentando así las relaciones entre hermanos franciscanos seglares, dirigiéndolas, coordinándolas y solventando los problemas que pudieran surgir, así como proponer iniciativas y formación necesaria en todas las fraternidades de un país para la buena marcha de las mismas, siendo la garante del cultivo del espíritu franciscano. Tiene su sede esta fraternidad nacional en Madrid y está guiada por un Consejo Nacional que vela por la puesta en práctica de las normas que nos debemos regir, garantizando así el buen funcionamiento de toda la orden franciscana seglar en España. Bien, perdón. Tras la lectura de esta parte del Estatuto Nacional, responded a las siguientes preguntas para reflexionar en fraternidad. Como hemos dicho anteriormente en los otros temas que hemos dado, lo mismo, bien para reflexionar personalmente, contestar personalmente, o bien para compartir, bien a través de las fraternidades, o bien a través de los amigos, de la familia, de vecinos, de grupos, de iglesia, etc. La pregunta número 1 dice: ¿qué es la orden franciscana seglar para ti y para el mundo? Repito, ¿qué es la orden franciscana seglar para ti
y para el mundo. La segunda pregunta: ¿cuál crees que es el fin para el que fue creada por San Francisco la dimensión seglar de su orden? ¿Tiene vigencia este fin actualmente? O sea, sé que la segunda pregunta son dos preguntas en una. Repito la segunda, dice: ¿cuál crees, por un lado, cuál crees que es el fin para el que fue creada por San Francisco la dimensión seglar de su orden? Y luego la siguiente pregunta, dentro de la misma del punto 2, dice: ¿tiene vigencia este fin actualmente? En el punto 3 dice la pregunta: ¿conoces la organización de la Orden Franciscana Seglar? Y la segunda, también dentro del punto 3, la segunda pregunta dice: ¿qué niveles te son más cercanos y cuáles más desconocidos? Repetimos la tercera pregunta, que también son dos en una. Dice: ¿conoces la organización de la Orden Franciscana Seglar? Y la segunda, dentro de la misma, dice: ¿qué niveles te son más cercanos y cuáles más desconocidos? La cuarta pregunta dice: ¿has experimentado alguna vez el deseo de vivir una vida con más sentido? ¿Has experimentado alguna vez el deseo de vivir una vida con más sentido? La quinta pregunta: ¿encuentras en ti o en tu alrededor cosas que te llenen de verdad? Repetimos: ¿encuentras en ti o en tu alrededor cosas que te llenen de verdad? La sexta pregunta es: ¿te atrae una vida sencilla o te dejas llevar por el consumismo y las comodidades? Repito: ¿te atrae una vida sencilla o te dejas llevar por el consumismo y las comodidades? La pregunta número 7: ¿has sentido alguna vez en tu corazón el suave murmullo del Espíritu que te infunde confianza y te anima a caminar en una novedad de vida? Repito: ¿has sentido alguna vez en tu corazón el suave murmullo del Espíritu que te infunde confianza y te anima a caminar en una novedad de vida? La octava y penúltima pregunta dice: ¿qué supone para ti la oración y la dimensión apostólica de la vida de la Iglesia? Repito, esta octava pregunta también son dos preguntas dentro de una sola. Dice: ¿qué supone para ti la oración? Por un lado. Y la segunda parte dentro de esa misma pregunta dice: ¿y la dimensión apostólica de la vida de tu Iglesia o de la Iglesia? Y para finalizar este cuestionario de preguntas, la última dice: ¿con qué tipo de vida, activo o contemplativo, te identificas más? Repito, esta última pregunta dice: ¿con qué tipo de vida, activo o contemplativo, te identificas más? Vale. Pues esa es la primera parte dentro de lo que es hoy el temario. Y ahora vamos, dentro de lo que es el título primero, ahora vamos con el título segundo. Dice: la fraternidad local. Antes habíamos estado hablando de la fraternidad a nivel nacional, ahora vamos a hablar de la fraternidad local. Dice el artículo 4, el 1, el primero,
dentro del artículo 4, la fraternidad local de la Orden Franciscana Secular necesita ser canónicamente elegida a tenor del artículo 46 de las reglas generales, de las constituciones generales. Repito, dentro del artículo 4, el punto 1, dice la fraternidad local de la OFS necesita ser canónicamente elegida a tenor del artículo 46 de las constituciones generales. El punto 2 dice, cada fraternidad local, primera cédula de la OFS, en la que se desarrolla el sentido eclesial, la vocación franciscana y la vida apostólica de sus miembros, es confiada al cuidado pastoral de la primera orden y de la TOR, que la erigió canónicamente. La TOR, que es T.O.R. Su significado es terciarios de la orden regular. Para los terciarios de la orden regular, la TOR. Ahora vamos en el punto 2.2. El paso al cuidado pastoral de otra obediencia. En el artículo 5, el paso de una fraternidad local al cuidado pastoral de otra orden religiosa franciscana, previsto en el artículo 47.2 de las Constituciones Generales, se realizará a iniciativa del Consejo interesado que previamente habrá obtenido la aprobación de la Asamblea de la Fraternidad. B. El acuerdo habrá de ser ratificado por el Consejo Regional o de Zona. C. Finalmente, el Consejo de la Fraternidad Local pedirá del oportuno decreto a los respectivos superiores mayores de la primera orden y de la TOR interesados. En el punto 2.3 de la sección o grupos en la fraternidad local, el artículo 6 dice lo siguiente. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de las Constituciones Generales, en la fraternidad local pueden establecerse secciones o grupos que reúnan a los miembros unidos por particulares exigencias, por afinidad de interés o por identidad de opciones de trabajo. En el punto 2, la Constitución, dentro del artículo 6, la constitución de las secciones o grupos ha de ser aprobada por el Consejo de la Fraternidad, en base a las motivaciones de los interesados y las necesidades de la fraternidad. En el punto 3, dentro del artículo 6, la animación y guía de la sección o grupo es confiada por el Consejo a uno de sus miembros o a otro hermano profeso de la fraternidad. Su responsable puede ser convocado a particular en las reuniones del Consejo cuando se considere conveniente. En el punto 4, dentro del artículo 6 de las fraternidades locales, dice la sección o grupo permanece bajo la dirección del Consejo y en comunión fraterna con la fraternidad. Sus miembros permanecerán fieles a las exigencias que se derivan de la pertenencia a la fraternidad. En el punto 5,
para acabar dentro del artículo 6, dice: cada grupo puede darse algunas normas relativas al modo de realizar sus encuentros, la periodicidad de los mismos y las actividades a realizar. Pasamos ya al 2.4, que es la fraternidad consagrada. Dentro del artículo 7, el primer punto es: la OFS de España valora positivamente la llamada del Señor a aquellos hermanos y hermanas que deseen comprometerse por medio de votos privados y vivir el espíritu de las bienaventuranzas y hacerse más disponibles a la contemplación y al servicio de la fraternidad. Dentro de las Constituciones Generales, dentro del artículo 36 también. En el punto 2 dice: en el seno de la fraternidad nacional está constituida la fraternidad consagrada, cruzados seráficos, formada por hermanos y hermanas profesos de la orden franciscana seglar que eligen esta forma de vida, haciéndose así también más disponibles al siervo y el servicio de la OFS en sus diversos niveles y al apostolado en la seglaridad, conforme a las indicaciones de la Iglesia, de la OFS y de sus propios responsables. En el punto 3, dentro del artículo 7, la vida de los grupos de la fraternidad consagrada se desarrollan especialmente en el ámbito de la fraternidad local, a la que pertenecen sus miembros, quienes permanecerán fieles a las exigencias que se derivan de su pertenencia a la OFS. En el punto 4, dentro del artículo 7 y último, dentro del artículo 7, como he dicho, la fraternidad consagrada Crusé tiene un estatuto nacional propio aprobado por el Consejo Nacional de la OFS, en el que se establece su naturaleza, finalidad, modo de pertenencia y exigencias derivadas de esta. Pues bien, hermanos, de aquí pasamos al 2.5, que es la Juventud Franciscana o JUFRA. JUFRA significa Juventud Franciscana. Y en el artículo 8 dice lo siguiente. Un momento, por favor. Dentro del artículo 8 y de la Juventud Franciscana o JUFRA, el punto 1 dice: la fraternidad a través de cada uno de sus miembros debe ser en la Iglesia agente de formación en el crecimiento humano, cristiano y franciscano de los jóvenes, a quienes ofrece una sólida doctrina cristiana y una propuesta de las características del carisma franciscano. En el punto 2, la fraternidad, siguiendo las orientaciones del Consejo del Nivel Superior, en la colaboración con los religiosos franciscanos, primordialmente al asistente espiritual, busquen los medios más idóneos para promover la creación de grupos de juventud franciscana, o sea, JUFRA. En el punto 3, dentro del artículo 8 de la JUFRA, dice: la fraternidad organice encuentros con los jóvenes franciscanos para compartir las diversas experiencias de fe que ayuden a crear iniciativas comunes y a realizar una profunda colaboración, con vistas a una más activa participación de la obra de evangelización y de la animación espiritual en el vasto campo de las realidades temporales. En el punto 4 dice: la JUFRA tiene un estatuto propio,
una propia organización y métodos de formación pedagógica adecuados a las exigencias y a las respectivas franjas de edad. En el punto 5 dice, dado que la jufra es un camino vocacional y un periodo de verificación que por su naturaleza es temporal, la permanencia en la misma no podrá alargarse indefinidamente. El Estatuto Nacional de la Jufra establece la edad máxima de permanencia que en cualquier caso no deberá sobrepasar de los 30 años, salvo para los jóvenes que desempeñen un cargo a nivel nacional o internacional hasta el final del servicio encomendado. De la jufra, ahora pasamos al 2.6, que son la nifra o niños franciscanos. La nifra o niños franciscanos. En el artículo número 9 dice, los jóvenes y los jóvenes franciscanos que trabajen y las jóvenes en formación y educación de los niños y en todo caso aquellos hermanos que lo deseen y estén preparados sean implicados en el apostolado con los pequeños. Procuren ofrecer a los menores hasta los 14 años propuestas adecuadas de vida sencilla y alegre para realizar en familia, en la escuela, en sus ambientes e iniciarlos en el conocimiento y en el amor de San Francisco y de la visión franciscana de la vida. Eso quiere decir que los niños pueden llegar a ser niños de nifra, niños franciscanos, hasta los 14 años. De los 14 años en adelante pasarían ya a pertenecer al grupo de jufra, que son jóvenes franciscanos y que pueden estar hasta cumplir los 30 años de edad. Vale, pues en el 2.7 dice la participación de la vida de la fraternidad. El artículo número 10 dice lo siguiente. En el punto 1, los hermanos son responsables de la vida de la fraternidad a la que pertenecen, por lo que es necesaria su presencia personal, el testimonio de su vida, su oración y colaboración activa según las posibilidades de cada uno. En el punto 2, la participación responsable en la vida de la orden exige a los miembros de la fraternidad un acentuado sentido de la pertenencia que se expresa recomendado en la fraternidad el valor fundamental que se ha de vivir y proponer a la Iglesia. Las reuniones en el punto 3, periódicas, y a los encuentros de la fraternidad dentro de las Constituciones Generales 53, número 53, estén orientados a aumentar la comunión y el crecimiento en la vida franciscana y eclesial. En el punto 4 se establece el ritual, segunda parte. Las reuniones son de diversa naturaleza: oración, estudio, trabajo programado y también de fraterno entrenamiento y entretenimiento. En el punto 5, en las reuniones de la fraternidad, resérvese un espacio adecuado al diálogo para la búsqueda en común y la lectura de la palabra de Dios. Practíquese la celebración eucarística, la liturgia de las horas y las devociones propiamente franciscanas. En el artículo 11 dice en el punto 1, las reuniones ordinarias de la fraternidad
al menos una vez al mes, deben hacerse posible la participación del mayor número de miembros y estar orientadas. Primero, al estudio del tema del año propuesto por el Consejo Nacional, al diálogo comunitario inspirado en la vida de cada día y en los acontecimientos eclesiales y sociales, al conocimiento del magisterio reciente de la Iglesia, poniendo en especial interés en su doctrina social, desde la perspectiva franciscana, una aportación al compromiso de la justicia, la paz y salvaguardar de lo creado. En el punto 2, la responsabilidad del Consejo de la Fraternidad. A. Preparar con diligencia las reuniones con una metodología en la que prevalezca el diálogo constructivo y la comunicación. En el punto B, informar a la Asamblea sobre los asuntos importantes de la vida de la fraternidad, admisiones, profesiones, bajas de hermanos, etc., así como de los asuntos económicos. En el punto 3 dice, no debe faltar en la fraternidad la solidaridad respecto a los hermanos y hermanas que por motivos serios no pueden participar activamente en las reuniones. El Consejo buscará los medios para establecer contactos personales, visitas, cartas, llamadas telefónicas, sobre todo con quienes están en dificultad por su avanzada edad o por motivos de salud. En el punto 4 dice, donde sea posible, edítese un noticiario, periódico o boletín para enviar a sus miembros, también a los ausentes, a fin de que estén al corriente de las actividades formativas y de las iniciativas caritativas y de servicio, así como de los acontecimientos importantes de la fraternidad. Un segundo. Bien. Ahora vamos con el 2.8, que son los traslados. En el artículo 12 dice, el paso a otra fraternidad está regulado por el artículo 55 de las Constituciones Generales. Si no hay una fraternidad de la OFS a la que agregarse, el interesado mantenga su relación con la fraternidad en la medida de lo posible. En el 2.9, procedimientos temporales y definitivos, en el artículo 13 dice, es responsabilidad del Consejo adoptar las disposiciones temporales o definitivas previstas en los artículos 56-60 de las Constituciones Generales respecto a aquellos hermanos que sin un motivo válido desatienden repetidamente las obligaciones que se derivan de la vida de fraternidad. En el artículo 14, la comunión con los hermanos difuntos de la fraternidad continuará con la participación de las exequias y con el ofrecimiento de sufragios comunes por sus almas, en especial con la celebración anual de la Eucaristía. En el artículo 15, en el punto 1, dentro del artículo 15, para dar respuesta a los desafíos de la Iglesia y de la sociedad, la fraternidad en forma autónoma o en colaboración con la familia franciscana o con otras asociaciones o movimientos, promueve iniciativas apostólicas, caritativas y sociales en las que colaboren todos los miembros según la disponibilidad de su tiempo, con la contribución económica, con la oración y con el ofrecimiento silencioso
de los propios sufrimientos. En el punto 2, dentro del artículo 15, dice: si fuese imposible promover iniciativas apostólicas comunes, la fraternidad deberá sentirse implicada en el apostolado de cada uno de sus miembros, manteniéndose informada y colaborando mediante la oración, el consejo y el afecto fraterno. En el 2.10, el ingreso en la orden, según Constituciones Generales 37-43, el artículo 16 dice: las incorporaciones a la orden se realiza conforme a lo establecido en el artículo 37 y siguientes de las Constituciones Generales. Después de un tiempo de iniciación, un periodo de formación y la profesión de la regla. En el 2.11, el tiempo de iniciación. Artículo 17, dentro del tiempo de iniciación, dice el 1, dice: el periodo de iniciación al que se refiere el artículo 38 de las Constituciones Generales tiene una duración de al menos 6 meses. Tiene una duración de al menos, repito, 6 meses. El Consejo de la Fraternidad puede dispensar del tiempo mínimo de iniciación al candidato que haya emitido la promesa en la jufra. No se contemplan otras excepciones para este periodo. En el tiempo de iniciación, toda la fraternidad ha de ejercer con el candidato una función educativa y de orientación por medio de las relaciones personales, los momentos formativos, celebrativos y operativos, y también por medio del testimonio gozoso de la propia opción. El punto 3, dentro del artículo 17, dice: al responsable de la formación y al asistente espiritual corresponde: a. verificar el conocimiento que el candidato tiene de las verdades fundamentales de la fe y su adhesión personal a ella. B. guiar al candidato a la reflexión sobre el bautismo y sobre la vocación como llamada a seguir del proyecto de Dios. C. formar al candidato para la escucha de la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria, la práctica de los sacramentos y la disponibilidad a la gracia. D. introducir al candidato en el conocimiento de San Francisco, de la historia de la familia franciscana y de la OFS, así como en su organización y en su espiritualidad. En el punto 4, dentro del artículo 17, dice: a este periodo de iniciación sigue la petición formal de admisión a la orden ateniéndose a las normas del artículo 39 de las Constituciones Generales. El 2.12 dice: el tiempo de formación. El tiempo de formación, artículo 18. Punto 1. El tiempo de formación inicial es la base del crecimiento en la fe, de la profundización en el carisma franciscano y del conocimiento de la orden, de la maduración de la vocación y de la experiencia en la vida evangélica de fraternidad y de las experiencias concretas de servicio y apostolado. Perdón. Disculpa. Hermanos, seguimos con el punto 2, dentro del tiempo de formación y del artículo 18, que dice: los candidatos han de ser formados en el conocimiento de las verdades cristianas.
que han de comprender y vivir cada vez mejor y en los principios de la vida cristiana, en comunión con la Iglesia, así como en el estudio del carisma franciscano, que han de encarnar proféticamente en las actuales circunstancias culturales, sociales y eclesiales. Perdón. En el punto 3, la formación inicial ha de tener una duración mínima de 2 años. Puede ser prolongada un año más a petición del candidato o por decisión del Consejo. Oídos del responsable de la formación y el asistente espiritual de las Constituciones Generales 41.3. Eso quiere decir que al principio del inicio se permanece durante primero 6 meses y luego para continuar con la formación inicial. En este caso serían 2 años más, mínimo 2 años más, o sea que serían 2 años más los 6 meses primeros, 2 años y 6 meses, 2 años y medio. Aunque tanto por parte del que está iniciando como por parte o decisión del Consejo, según como vean, puede prolongarse un año más aún, pero lo normal viene siendo 2 años y medio, 6 meses al principio del iniciamiento y después tenemos 2 años, mínimo de 2 años de duración dentro de la formación inicial para luego ya poder profesar, para hacer la profesión como franciscanos. Vale. Bienvenida 4884. Alicia, paz y bien. Bienvenida a este directo. Seguimos. El 2.13. La profesión o compromiso de vida evangélica. Repito, la profesión o compromiso de vida evangélica. En el artículo 19, en el punto 1 dice: terminado el tiempo de formación, el candidato solicitará por escrito al ministro de la Fraternidad ser admitido a la profesión. El Consejo decidirá al respecto conforme a lo previsto en el artículo 41.1.2 de las Constituciones Generales. 2. La edad mínima para emitir la profesión o compromiso de vida evangélica es de 18 años. Repito, la edad mínima para emitir la profesión como compromiso de vida evangélica es de 18 años. Y haber recibido el sacramento de la confirmación. El punto 3 dice: la profesión en un acto eclesial público a través del cual el candidato, renovando las promesas bautismales, se incorpora a la orden con el compromiso de vivir el Evangelio observando la regla. En el punto 4 dice: en conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la regla y en el artículo 42.2 de las Constituciones Generales, a la profesión, que es de por sí un compromiso perpetuo, puede preceder una profesión o compromiso temporal, renovable anualmente. El tiempo total de la profesión temporal no puede superar los 3 años.
Así que eso quiere decir, vamos a repasar el principio de iniciado para querer entrar a ser franciscano secular. El principio de iniciado consta de 6 meses. Después de esos 6 meses hay un iniciado de formación, una formación inicial después de pasados esos 6 primeros meses, medio año, de 2 años más. En total serían 2 años y medio, como hemos dicho anteriormente. Y dependiendo, eso como normal, y si no, dependiendo tanto de la persona, del candidato que quiere profesar, como del consejo de su fraternidad, si creen la capacidad de que tenga que estar un año más para hacer su profesión, pues también podría ser. ¿Vale? Luego, ya para finalizar, dice que para hacer la profesión también, por supuesto, como mínimo hay que tener 18 años de edad. Para hacer la profesión, mínimo 18 años de edad. Y que hay 2 formas de hacer la profesión. Una, que es la permanente. Vamos a ver aquí a dónde lo decía. Vamos a ver. Lo que quiere decir es que se pueden hacer 2 tipos de profesión. Bien se puede hacer una eventual, que era lo que yo pensaba. Se puede hacer una eventual que puede ser por un año. Dice, bueno, ya estoy listo, estoy preparado para hacer mi profesión, pero voy a hacer mi profesión de momento temporal, por la circunstancia que sea, o que él vea por su propia adecuada, por su propia forma en fin, de estar preparado o de lo que sea, ¿no? Entonces, hace la profesión por un año. Acabado ese año, puede volver a hacer profesión por otro año más. Y acabado ese segundo año, si quiere, puede pedir un año más hacer también profesión por un año más. O sea, puede ser un máximo de 1 a 3 años puede pedir para profesar. O si no, directamente puede profesar permanentemente, de por vida. En el momento de que llega el momento de profesar, de hacer su profesión, después de haber pasado estos 2 años y medio aproximadamente, la persona, el candidato, elige la forma de profesar. Si bien ser profesor permanente ya de por vida, o si quiere ser profesor por un año. Cuando acabe ese año puede volver a renovar por un año más y así sucesivamente hasta un máximo de 3 años. Cuando llega ya a esos 3 años, una de dos, o profesa permanentemente o tendría que salirse. ¿Vale? Bueno, pues seguimos a ver a dónde nos llegábamos. Un segundo. Sí, ya nos llegábamos en el punto 5 y último creo que es, a ver si, en el punto 5 dentro del artículo 19,
que dice dentro de lo que era la profesión o compromiso de vida evangélica, dice: la profesión realizada según las disposiciones del ritual, notas previas 13 y 17 y capítulo 2, observando las normas establecidas en los artículos 41 y 42 de las Constituciones Generales. Ahí acaba esto, parte, y empieza el 2.14, que son programas de formación para nuevas vocaciones. Ahí entra el artículo 20 y dice: en los tiempos de formación de las nuevas vocaciones para... Perdón, estoy un poquito cogido. En los tiempos de formación de las nuevas vocaciones, cada fraternidad local tendrá en cuenta el programa establecido por la fraternidad regional o de la zona, que a su vez habrán considerado las orientaciones emanadas de los consejos nacionales e internacional. En el 2.15 dice signo de permanencia. Dentro del signo de permanencia estamos en el artículo ya 21. Dice la tau. La tau es el signo distintivo de la pertenencia a la orden franciscana secular en España. Esta que ven ustedes aquí, en el cuello, esta, la tau, en forma de T, dice: la tau es el signo distintivo de permanencia dentro de la orden franciscana seglar en España. En el 2.16 dice, dentro de la formación permanente, el artículo número 22. La formación permanente es un compromiso que el franciscano seglar asume para toda la vida. Repito, porque es muy importante. Dentro de la formación permanente, eso quiere decir a las personas, hay dos tipos de formación: la de formación inicial y hay luego hasta que profesas. Y luego ya, una vez que tú profesas, sigues teniendo tu formación que se llama formación permanente, que esa ya es de por vida, independientemente o bien asociada en algunas ocasiones a la inicial, pero ya es otro tipo de formación, ¿verdad? Entonces estamos ahora en eso, en la formación permanente para los que ya somos franciscanos seglares. Y repito, dentro del artículo 22, porque es importante, la información permanente es un compromiso que el franciscano seglar, o sea, el franciscano, la persona que ya ha profesado ante Dios, ante su fraternidad y ante la Iglesia, que el franciscano seglar asume para toda la vida. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando en el día a día en algunas fraternidades, en algunos lugares? Bien por falta de información, bien por falta de formación, tanto información como formación, o llamémoslo no sabemos qué. Nos creemos que ya hemos hecho los 2 años y medio de formación de inicio, ya hemos profesado. Bien, pues nos debemos pues a los cultos propios de la fraternidad y fraternalmente a vivir en fraternidad franciscana, pero ayudar en lo que se pueda y tal, pero ya no tenemos que formarnos, ya no tenemos que hacer más formación, como que ya no lo supiéramos todo. Ya con eso que hemos tenido al principio, esos 2 años y medio de iniciación para entrar a la profesión, parece ser que ya con eso es más que suficiente.
Pues no, mis hermanos, estamos equivocados. Estamos totalmente equivocados los hermanos que pensamos que sea así. Una vez hecha la profesión, está la formación permanente. Perdonadme que haya, entre comillas, explicado un poquito esto. Y la formación permanente es una formación que debemos hacer, que tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer todo franciscano de por vida, siempre y cuando no estemos impedidos por enfermedad o cualquier otro tipo de carga que nos haga el no poder asistir a esa formación. La formación viene siendo más o menos siempre igual o parecida, pero cada año van cambiándose, ¿verdad? Entonces, el profeso tiene la obligación, por obediencia, de seguir haciendo formación permanente. Eso es una cosa que me gusta y que quiero aclararles. Porque es lo que decimos, como que cuando ya has profesado, bueno, ya profesé, ya lo demás, según venga. Ya me olvido de ningún tipo de formación y pues no. En ese aspecto estaríamos equivocados. Y eso luego vendría acarreando problemas mucho mayores. Entonces, para eso es la formación, hermanos. La formación que yo he cogido ahora para darles, porque no, por decirlo de alguna forma, lo estamos haciendo grabando en vídeos y tal, para luego también tanto para verlo en Instagram como verlo en nuestro canal de YouTube, que es se titula, nuestro canal en YouTube es Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Este temario que yo he cogido no es el de este año, porque, por decirlo de alguna forma, el temario de este año, los propios franciscanos, tanto los que están en iniciación como los que están en formación, pues están dando el temario de este año y le están dando ya en sus fraternidades, que es el temario propio de este año. Al año que viene saldrá otro temario. Dentro estoy hablando de lo que es la formación permanente. La formación de inicio siempre viene siendo o es prácticamente siempre es la misma, la de inicio. Pero la formación permanente después de profesión, dentro de cada nación hacen pues su propia formación permanente, que luego se reparte por las, como hemos dicho anteriormente, se reparte a través de las regiones o las zonas y de ahí a través de las fraternidades locales también, que también lo estudian, comparten y desarrollan la formación. Por eso yo les estoy diciendo, porque si yo les digo la formación que yo, o sea, a ver, ¿cómo explicarme? Nosotros hemos empezado de una forma muy tranquila, y seguimos estando muy tranquilos, por supuesto, a leer libros, biografías y demás, autobiografías de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Y de hecho tenemos varios vídeos hechos con libros de San Francisco y demás. Pero después de haber leído unos cuantos libros, que luego más adelante seguiremos también leyendo más libros de la historia de San Francisco, escrita por otros autores y demás, me he permitido el lujo, por decirlo de alguna forma, que no es tampoco llamarlo lujo, me he permitido coger un temario para explicarles un poquito lo que es
la formación y la historia y la formación inicial, tanto inicial como después para la permanente es otro tipo, volvemos a repetir, de formación. Y la que yo he cogido ahora mismo, la que les estoy leyendo, es de un trienio. Cuando se hacía por trienios, es de un trienio desde el año 2014 al 2017. La que yo les estoy explicando y leyendo ahora es desde el 2014 hasta el 2017. En el 2018 ya empezó a salir anualmente otro temario. En el 19 ha salido otro temario. En el 20 otro temario. Y en el 21, así sucesivamente, cada año la nacional de cada país ofrece un temario nuevo. Por eso quiero decir, más o menos están arraigados, habrá algunas cosas que cambien en la formación, sobre todo en la formación permanente, la inicial viene siendo la misma, pero yo lo que les estoy dando ahora, que no es directamente la formación, lo es, pero no lo es, porque ya ustedes tienen sus formadores, tanto locales como regionales, como nacionales, inclusive internacionales. Yo soy un hermano más, igual que todos ustedes, el menor de todos, el hermano Luismi, el menor de todos, que lo único que he querido y que quiero, que no lo había dicho, lo estaba diciendo estos días, pero yo creo que ayer no, porque ayer no tuvimos tema, lo dije creo que antes de ayer, pero el anterior no lo dije por no insistir, es la base fundamental mía propia, es de que ustedes se enamoren, entre comillas, se enamoren de San Francisco y Santa Clara, ¿vale? De las vidas franciscanas, de lo que son los franciscanos, así como fue en su momento también nuestro querido Padre Pío, y como muchos franciscanos más, San Antonio de Padua, San Bernardo, o sea, muchísimos franciscanos. Entonces es una cosa que yo personalmente, no hay nadie detrás de mí que me esté diciendo, ¿no? Bueno, pues hay que dar esto, estamos dando esto, y tal. No. Es una cosa que sin ganas de, o sea, sin tratar de ofender a nada ni a nadie, sino todo lo contrario, intentar encaminar un poquito a los que quieran ir enamorándose, ir conociendo la vida, como he dicho, de San Francisco, de Santa Clara, y al mismo tiempo, pues bueno, ahora estamos con el tema de las constituciones, de la regla y demás. Vale, pero repito, les estoy dando la de una, he cogido una de tantas, tengo varias, tengo casi las de todos los años, pero he cogido la que tengo ahora mismo y les estoy dando es temario, dice temario de formación 1 para el trienio 2011-2014. Eso quiere decir que esto se lee bastante más despacio y que este librito, este temario, tendría que durar 3 años. Yo prácticamente se lo estoy resumiendo en casi un mes. ¿Me entienden, verdad? Entonces, la diferencia es muy grande. Esto es parte por parte, ir formando, ir hablando sobre ello, pero vuelvo y repito, para eso están las fraternidades y para eso están las escuelas de formación dentro de las fraternidades, tanto para iniciados, para los que van a empezar, como para los que son permanentes. Ese punto era el único que, bueno,
habrá más puntos a lo mejor para aclarar, pero es ese el punto que quiero aclararles. Que poquito a poquito se me vayan enamorando de San Francisco, de su vida y de los franciscanos en general, y deseen saber qué son la primera orden, la segunda orden, la tercera, que somos nosotros. La primera es la de los frailes, que también está dividida en varios, porque hay frailes menores, hay frailes capuchinos, etcétera, ¿verdad? La segunda es la de las monjas clarisas y la tercera es la de nosotros, la de los franciscanos seglares, que ahora se dice, se ha cambiado la palabra seglar por la palabra secular, pero es lo mismo, ¿vale? Pues ya hecha esa aclaración, seguimos. Y ya digo, simplemente es darles algunas pinceladas, porque este temario, lo que digo, por ejemplo, que yo tengo ahora en mis manos, sería para 3 años. Entonces, y se explica más al paso, se va reflexionando, etcétera. ¿Vale? Pues simplemente es eso. Así que seguimos con él. Y la formación, su formación, la tienen que hacer en sus propias fraternidades, con sus maestros de formación, que para eso hay dentro del consejo de cada fraternidad local o fraternidad de zona o regional o de fraternidad nacional o internacional, hay un maestro de formación. Y el maestro de formación es el que se dedica dentro del consejo a explicar y a dar el tema tanto a iniciados como a los de formación permanente. Vale, pues ya aclarado esto, seguimos por aquí. A ver dónde nos llegábamos exactamente. Estábamos en la formación permanente, en el artículo 22, que decía el punto 1, la formación permanente, vuelvo y ya repito por tercera vez, soy un poco pesado a veces, ¿verdad? Es un compromiso que el franciscano seglar, o sea, la persona que ya ha profesado, el franciscano seglar, asume para toda la vida. La formación permanente se asume para toda la vida, o sea, que tenemos que seguir formándonos cada día. Cada día hay cosas nuevas en nuestra vida y tenemos que reciclarnos, tenemos que actualizarnos. ¿Vale? Bueno, pues sigo. Dice, los medios de formación señalados en las constituciones generales son la oración, la reflexión, la práctica de la caridad, los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios y los escritos de San Francisco y de Santa Clara. Repito, los medios de formación señalados en las constituciones generales para los de la formación permanente son, por un lado, la oración, que es la que hacemos nosotros todos los días al iniciar, luego una reflexión, también la práctica de la caridad, los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios y los escritos de San Francisco y de Santa Clara, además de los cursos de profundización. Está claro, ¿verdad que sí? No es tan difícil como parece, hermanos. Es más fácil de lo que parece. No es tan difícil como parece. Bien, en el punto 2 dice, periódicamente el Consejo Nacional actualizará los programas de formación. Miren, ¿ves? Aquí lo tienen. Periódicamente el Consejo Nacional actualizará los programas de formación con el fin de adecuar las líneas fundamentales previstas por las constituciones generales. Ahí lo tienen, justo lo que yo les acababa de adelantar ahora mismo. Dice, periódicamente el Consejo Nacional actualizará los programas de formación. Eso quiere decir, periódicamente, cada año, antes se hacía cada 3 años, ahora ya cada año se va sacando
un libro nuevo de formación permanente, ¿verdad? Actualizado cada año. A las exigencias de la vida actual y para encarnar el carisma franciscano a la luz del espíritu, en el modo más significativo y más en consonancia con los acontecimientos, con las situaciones y con los signos de los tiempos, con las realidades eclesiales y sociales. El punto 3 dentro de la formación permanente dice: la fraternidad local determinará la forma concreta de realizar los programas de formación establecidos por el Consejo Nacional y Regional, utilizados los subsidios y las publicaciones periódicas realizadas por los mismos, que además de ofrecer material formativo, representan un eficaz medio de conexión entre las fraternidades. El Consejo Nacional y los consejos regionales de la zona organizarán cursos de formación específica para los responsables de la orden, de los que al menos deberán participar periódicamente los ministros y los responsables de formación. En el punto 5 y último dentro de la formación permanente dice: la fraternidad local valore responsablemente las ocasiones y las iniciativas de formación ofrecidas por el Consejo Nacional o por el Consejo Regional, así como por la Iglesia local. De aquí, hermanos, pasamos ya a el 2.17, que es la promoción vocacional. En el artículo 23, dentro de la promoción vocacional, nos dice: la fraternidad adopte las iniciativas adecuadas para promover las vocaciones de la Orden Franciscana Secular, organizando oportunas jornadas vocacionales u otro tipo de encuentros en consonancia con la situación ambiental y utilizando subsidios y material divulgativo, trípticos, póster, escritos, etcétera, etcétera. Bien. Pasamos ahora al 2.18, que es el Consejo de la Fraternidad. Dentro del Consejo de la Fraternidad y en el artículo 24, dice el 1: la fraternidad local es animada y guiada por un consejo y un ministro, según la regla número 21, debidamente elegidos a norma de las Constituciones Generales, artículos 76 al 80, y de los artículos 56-64 del presente Estatuto. En el punto 2, el Consejo de la Fraternidad Local está formado por el ministro, el viceministro, el secretario, el tesorero y el responsable de formación, más el asistente espiritual. Repito, un consejo de fraternidad local debe tener, es obligación de tener el consejo de la fraternidad local, así como también de las sucesivas, primero un ministro o ministra. Cuando decimos ministro nos referimos igual, o sea, cuando decimos una cosa la decimos igual tanto para hombres como para mujeres, por supuesto, faltaría más. Entonces, un ministro o ministra, un viceministro que haría las funciones de ministro en caso en que el ministro no pudiera por cualquier circunstancia, luego un secretario, que es el que toma las actas de las reuniones,
hace los escritos, manda las cartas, bueno, todo lo que conlleva el tema de secretariado, que eso ya va más específico, ¿verdad? En otro punto. Luego el tesorero, que es como saben, la palabra tesorero, que es el administrador de las cuentas, el que lleva la pasta, como dice el otro. Ahora que como somos franciscanos, somos pobres. Pero bueno, dentro de los pobres, el administrador de los cuartos de la fraternidad es el tesorero. Luego viene también el responsable de formación o maestro de formación y por supuesto el asistente espiritual. Luego pasamos al punto 3. Dice, si las necesidades de la fraternidad requiriesen otros consejeros, el número de estos, los respectivos encargados, deben decidirse durante el capítulo electivo y serán regularmente elegidos. En el punto 4, cualquier otro oficio designado por el Consejo de la Fraternidad para desempeñar un encargo concreto no forma parte del Consejo. Repito, cualquier otro oficio designado por el Consejo de la Fraternidad para desempeñar un encargo concreto no forma parte del Consejo, careciendo por tanto de voto. Está claro, ¿verdad? Eso quiere decir que si a un hermano se le manda pues hacer algo en específico, o se le encarga hacer algo, alguna cosa específica en sí, y no ha sido nombrado ninguno de los anteriores cargos, pues es específico solo para eso, pero no forma parte del Consejo, del Consejo, y entonces carece de voto también, al no formar parte del Consejo, como lo es el ministro, el viceministro, el secretario, tesorero, responsable de formación y el asistente espiritual, pues en ese caso pues no tendría voto, ¿vale? Hombre, bienvenido por aquí, tenemos a Paulino Paz, que se acaba de unir a nosotros. Paz y bien, hermano Paulino, paz y bien. Bueno, pues seguimos con el punto 5, y en el punto 5 dice el apartado A, donde exista un grupo de la fraternidad consagrada, su responsable participará con derecho de voto en el Consejo de la Fraternidad. B. Donde exista la jufra, un representante suyo participa en el Consejo de la Fraternidad con derecho de voto si es profeso en la OFS, Orden Franciscana Seglar. C. Donde haya un grupo de NIFRA, su responsable, nombrado por el Consejo de la Fraternidad, participará en las reuniones del Consejo cuando se trate de un tema que afecta a la NIFRA. Bien, está claro, ¿verdad? O sea, cuando se junte el Consejo, en este caso, y si hay que hablar algo o debatir o tomar en cuenta sobre el tema de NIFRA, el responsable, nombrado por el Consejo, estará con el Consejo debatiendo o hablando, ¿verdad? Pero si no, en ese caso, no estaría el responsable de NIFRA, no estaría dentro del Consejo, cuando el Consejo se junta en sí, ¿verdad? El punto 2.20 dice competencias del Consejo de la Fraternidad. En el artículo 25 dice, el Consejo de la Fraternidad ejerce las competencias que le atribuye el artículo 50 de las Constituciones Generales y le corresponde además.
Perdonadme un momento que saludamos por aquí también a Claudio Augusto 1973. Un saludo para ti, hermano de paz y bien. Bueno, pues repetimos y decimos que dentro del artículo 25, el Consejo de la Fraternidad, de las competencias que le atribuye, según el artículo 50 de las Constituciones Generales, y le corresponde además lo siguiente. A. Preparar adecuadamente todas las reuniones de la fraternidad. B. Dispensar a los candidatos del tiempo de iniciación si se da la circunstancia señalada en el artículo 17.1. C. Sopesar la oportunidad de prolongar el tiempo de la formación inicial en el artículo 18. D. Decidir cuándo sea objetivamente necesario el paso de la fraternidad al cuidado pastoral de otra obediencia de la primera orden o de la TOR, según artículo 5. En el apartado E dice promover encuentros de oración, estudio y programación apostólica con todos los integrantes de la familia franciscana, a fin de testimoniar el carisma común y el espíritu de la familia. En el apartado F, actuar en aquellas situaciones a que se refiere el artículo 13 de este estatuto. En el apartado G, dice aprobar las cuentas anuales de la fraternidad. Apartado H. Determinar la composición de la Comisión Permanente de Revisión de Cuentas de la Fraternidad en aplicación de lo que se dispone en las Constituciones Generales, artículo 54/2 y en los demás que le sea de aplicación. Lo que se establece en la disposición transitoria primera de este Estado, apartados 2 y 3. En el apartado I dice presentar las cuentas anuales para la aprobación se procediere por la Asamblea de la Fraternidad en conformidad con lo que dispone en el artículo 57.3 de este estatuto. Y para finalizar, en el apartado J, dice elaborar los presupuestos económicos si a ello estuviera obligado, según lo dispuesto en el artículo 57,4/5 citados. De ahí pasamos al 2.21, que son reuniones de consejo y están dentro del artículo 26. El 1 dentro del artículo 26 dice el Consejo de la Fraternidad se reunirá al menos una vez al mes durante el curso. Repito, dentro de las reuniones de consejo, en el artículo 26 dice el Consejo de la Fraternidad se reunirá al menos una vez al mes durante el curso. Al menos una vez al mes. El punto 2 dice, para la validez de las sesiones del Consejo es preciso que esté presente al menos la mayoría absoluta de los miembros, más de la mitad. Hombre, por aquí damos también, saludamos a Matilde Colace. Matilde Colace, paz y bien, y agradecidos de unirte a nosotros. Bien, ahora estamos en el punto 2.22. El ministro. El artículo 27, que va en relación al ministro, el artículo 27 dice dentro del punto 1, el ministro es a todos los efectos el responsable de la fraternidad.
En el punto 2 dice, las competencias del ministro están indicadas en el artículo 51 de las Constituciones Generales. Corresponde además al ministro cuidar el funcionamiento de los diversos oficios y controlar si se cumplen las indicaciones del Consejo en mayoría económica, especialmente respecto de los ingresos y pagos. Firma los cheques u órdenes de pago conjuntamente con el tesorero de la fraternidad. En el punto 3 dice las competencias del viceministro. Las competencias del viceministro, del secretario, del tesorero y del responsable de formación están previstas en el artículo 52 de las Constituciones Generales. Este apartado es bastante complejo, pues se nos muestran aspectos muy variados y arduos de nuestra etapa de iniciado, pero son básicos para un buen conocimiento del funcionamiento a nivel interno de nuestra orden en nuestro país. Muchos de los aspectos que aquí se recogen son tratados más ampliamente en los temarios de formación continuada, que se presentarán en los siguientes años y que versan sobre las constituciones generales de nuestra orden, de las que parten precisamente este Estatuto Nacional y todos los aspectos contenidos en él. Un segundito, por favor. El tema que, como dije al principio, el tema que nos trae hoy es un poco largo, como podéis ver. Ahora vamos al apartado del asistente espiritual. El asistente espiritual. Dice, partimos de que es en cada fraternidad local, en cada una de nuestras fraternidades, en donde surge y se desarrolla nuestra vocación franciscana. Aquí es donde hay que vivirla, hay que cultivarla, hay que abonarla para que podamos salir de cada una de ellas y extender el carisma para el que hemos sido llamados por el mundo. Y todo ello animado siempre por un miembro de la primera orden o de la tercera orden regular, quien se encargará personalmente de avisar en nosotros la llama del franciscanismo, animando y guiando las reuniones de la fraternidad y estimulando en nosotros el deseo de vivir plenamente nuestra vocación franciscana, incitándonos a ponerla en práctica en el mundo en que nos movemos, porque no olvidemos que para los franciscanos seglares nuestro claustro es el mundo. Repito, no olvidemos que para los franciscanos seglares nuestro claustro es el mundo. Vamos ahora al apartado que dice grupos o secciones. Dentro de nuestras fraternidades locales pueden crearse grupos según formación recibida o a recibir, según interés, según campos de acción, etc. A todos estos grupos solo los moverá una cosa, el deseo de caminar en el camino del Evangelio tras las huellas de Cristo de la mano de San Francisco de Asís. El establecimiento de los grupos ha de ser aprobado por el Consejo de la Fraternidad, quien determinará un hermano profeso para que guíe a dicho grupo o sección. Cada grupo puede reunirse independientemente, pero nunca debe perder de vista su norte, la vocación franciscana a la que ha sido llamado cada uno de esos miembros para vivirla en una fraternidad, la fraternidad local. No debemos olvidar que vivimos nuestro carisma en fraternidad. Por eso la fraternidad local ha de ser siempre el punto de referencia que no debemos perder.
De aquí saltamos a la siguiente, que es la fraternidad consagrada, la Jufra y los niños franciscanos. También en este apartado podemos hacer referencia a determinadas personas que quieren vivir el carisma franciscano en mayor plenitud, con mayor entrega. Para ello hacen votos privados en los que se declaran más disponibles para la fraternidad. Son los llamados cruzados seráficos. Son, por tanto, laicos con mayor compromiso de llevar a la práctica el franciscanismo dentro de la fraternidad local, a cuyo servicio armonizan su vida, siempre dentro de sus actividades propias de cada día, su trabajo, sus ocupaciones, etc. Asimismo, existe la Jufra, la Juventud Franciscana, que pretende ser un aliciente para los más jóvenes a vivir la vida y el talante de Francisco de Asís. Podrán surgir podrán surgir como grupos dentro de las fraternidades locales con sus propios estatutos en donde se viva entre los más jóvenes, si los hubiere, los ideales del franciscanismo. La fraternidad local la fraternidad local pondrá todo su empeño en que estos grupos se creen, pues son el germen de las futuras vocaciones franciscanas seglares, el futuro de nuestra orden, por lo que pondrá a su cargo medios y personas capacitadas para el trato con los jóvenes. Discúlpenme que tengo la garganta un poco y la nariz un poco cogidillas. Ya casi vamos a ir acabando por el día de hoy. Creo que está bastante bien, ¿no? Dice luego, estos grupos junto con los niños franciscanos a los que se podría impartir una catequesis en clave franciscana, haciéndolos cercana a la figura de Francisco de Asís y su forma de vida, adaptándose a ellos, se están llevando a cabo en algunas fraternidades de nuestra zona, así como en el resto de España, pues como ya hemos señalado antes, son el caldo del cultivo del futuro de nuestra orden franciscana seglar. Ahora dice participación en la vida de la fraternidad, traslado, ingreso, formación y profesión. Todos los hermanos forman la fraternidad. En ella son importantes desde el primero hasta el recién llegado. Por eso todos los hermanos somos necesarios y responsables en el desarrollo de la vida de la fraternidad, y somos necesarios con nuestro compromiso franciscano, con nuestra oración, con nuestras aportaciones en todos los sentidos, con nuestra colaboración activa, con nuestro testimonio. Cada uno desarrollará una parcela dentro de su fraternidad que otro no puede desarrollar y al que enriquece. Bueno, carísimos hermanos, lo siento mucho, pero ya aquí lo vamos a dejar porque verdaderamente entre mi congestión y la sequedad de la garganta y lo mucho que he leído hoy,
Vamos a dejarlo para mañana, Dios mediante. Quería acabar este segundo título, pero no va a ser posible. Entonces nos quedamos aquí en la participación de la vida de la fraternidad. Traslado, ingreso y formación más profesión. Nos vamos a quedar ahí y de ahí pues ya mañana seguimos adelante, ¿vale? Disculparme, pero tengo la garganta seca y un poquito delicada. Vamos a acabar con la bendición final. Ante todo, agradecerles a todos los que están, a todos nuestros hermanos que están en directo con nosotros y a los que nos podrán ver luego más tarde también. Bien, pues vamos con la bendición final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, paz y bien. Gracias por haber estado con nosotros y os esperamos mañana. Un abrazo en Francisco y hasta mañana, Dios mediante.